Listo, profe Rosa, ya la escucho. Gracias, ingeniero. Bueno, muy buenas tardes. Entonces, hoy vamos a ver el módulo de aspectos generales de radioterapia. En la primera parte, pues obviamente los sistemas que tenemos ahora en radioterapia, que es la técnica, en la BRAFI, cómo se administra y demás. Y en la segunda tarde vamos a ver los efectos secundarios propios de la radioterapia y pues los cuidados básicos que debemos de tener en cuenta cuando hay un paciente que lo van a irradiar o a veces pues llegan los pacientes a preguntarnos a nosotros, bueno, y si estamos en tratamiento, ¿qué nos va a pasar? ¿Cuáles son los cuidados básicos que debemos de tener en cuenta? Entonces, pues acá nosotros vamos a tener la oportunidad con la profesora Ángela Ibet Piraján, que ahora está actualmente en radioterapia, que nos va a ilustrar acerca de eso. Entonces, profe Ángela, bienvenida y pues podemos iniciar. Buenas tardes a todos. Disculpen un segundito acá. Mi nombre es Ángela Piraján. Vamos a hablar sobre las generalidades de radioterapia. Estamos pendientes entonces para hablar de lo que es los aspectos generales de radioterapia. ¿Me escuchan ahí? ¿Estamos bien? Profe, la escuchamos y vemos su pantalla. ¿Ya se ve la pantalla? Correcto, sí, señor. Listo. Listo. Entonces vamos a hablar de lo que es radioterapia. Me gustaría saber si alguno de los participantes de los que están aquí trabajan en este momento en radioterapia, si hay alguien dentro de esta área de trabajo. Bueno, los participantes nos pueden colocar los comentarios en el chat o realizar las preguntas. Para hablar, necesitarían levantar la mano para poderles dar la palabra. Ok. Tú me dirás, ¿seguimos? Sí, yo creo que podemos seguir y durante el transcurso del curso, si van levantando la mano, haciendo preguntas, se las voy redirigiendo. Listo, vale, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, como les había mencionado antes, mi nombre es Ángela Ibet Piraján, yo soy enfermera especialista en enfermería oncológica, trabajo actualmente en el Instituto Nacional de Cancerología, en el cual trabajo hace más de 15 años. He estado en varias áreas del instituto y actualmente pues me encuentro trabajando en el grupo de radioterapia. Más que todo lo que les voy a hablar, las generalidades de la radioterapia también van en parte a mi experiencia como enfermera oncóloga de esa área. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy dentro de la presentación? ¿Qué es la radioterapia? ¿Cómo actúa la radioterapia? ¿Cuáles son las modalidades de radioterapia? ¿Cuáles son los usos de la radioterapia? ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de radioterapia? ¿Y cuáles son las responsabilidades de la enfermera en radioterapia? Entonces, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia es el uso de rayos X u otras partículas con alta potencia para destruir las células cancerosas. El médico que se especializa en administrar radioterapia para tratar se llama un radiooncólogo o un oncólogo radioterapeuta, como actualmente lo llamamos en Colombia. Generalmente esta área pues consiste en tratamientos que se administran en sesiones durante un periodo determinado y esta radioterapia puede ser como adyuvancia en el tratamiento del cáncer, neoadyuvancia o manejo paliativo. Bueno, un poquitico de qué es la radioterapia, pues hablamos más de los fotones, que estos son rayos X y rayos Y que pueden ser considerados haces de energía
que no generan masa, y pues esta forma de radiación se llama, se envía con una partícula transportadora que envía la energía a una localización o a otra a una localización o a un área por medio de una onda electromagnética a la velocidad de la luz. Aquí estamos viendo una forma de cómo se emite la onda de radiación, recordando que pues no alcanzo a ver acá, que esta onda de radiación lo que hace es que ayuda a permitir que pase la energía sobre las células por medio de los fotones y electrones. ¿Qué pasó acá? Creo que me salí, no sé. Aló, ¿me escuchan ahí? Vemos en pantalla efectos secundarios frecuentes de de la radioterapia, como la primera página de la presentación. Sí, se me salió la presentación. Ay, disculpen. Bueno. Ya, nuevamente. Bueno, tenemos entonces una que es la radiación ionizante. Esta es una radiación de alta energía que tiene una corta duración de onda y tiene una alta frecuencia. Esto lo que hace es que se produzca un desplazamiento de los electrones y las órbitas moleculares y atómicas, y esto produce que pueda pasar a la materia y sea la forma en que se puedan destruir las células en el momento de la radiación. Estos son unos tipos de ondas, desde las ondas más fuertes a las ondas más suaves de radiación, viendo que pues las ondas de radio, que son las que usualmente nosotros conocemos, que son las que están en los edificios, a las más fuertes, que son los rayos gamma, que estos van y llegan a una longitud de onda hasta un núcleo atómico. Nosotros en este punto lo que más manejamos son rayos X y rayos gamma para las ondas de radiación. ¿Cómo actúa la radioterapia? Entonces tenemos dos formas de actuar de la radioterapia. Una es directa, que actúa absorbiendo la radiación en los átomos de ADN. Lo que hace esto es destruir las secuencias de ADN. Y otra forma es que los radicales libres, o la indirecta, es que los radicales libres, o sea, los radicales que tienen agua, la radiólisis del agua, hacen que se vuelvan reactivos y puedan hacer el rompimiento también de la ADN, lo que lesiona las cadenas de secuenciación de ADN. Entonces, en los efectos que nosotros vemos en la radioterapia, ¿cómo hacemos en el ciclo celular? Pues el ciclo celular, así como en la quimioterapia, es un factor importante para la radioterapia, para el efecto óptimo de la radioterapia. Nosotros tenemos que en la fase de mitosis de la división celular es donde tenemos una alta radiosensibilidad, y por eso es más aconsejable en esos puntos hacer o iniciar el tratamiento de radioterapia. También vemos que, pues como son efectos, no todas las células vamos a tener un efecto de rompimiento celular el mismo día, por eso tenemos unas sesiones en varios tiempos y en varios días para poder actuar mejor entre todas las células que podemos destruir. Tenemos que en el momento en que están en crecimiento las células, pues tenemos una radiosensibilidad intermedia, pero en el síntesis de ADN no tenemos una buena radiosensibilidad, por eso es mejor actuar en el momento, o las células que se van destruyendo son las células que están en ese momento, en el momento de mitosis, de división celular. Bueno, este es un gráfico más o menos de cuáles son los puntos donde más se usa la radioterapia. Debemos tener en cuenta que pues, el punto donde más utilizamos la radioterapia es en seno, aunque este punto lo usamos ya es como una adyuvancia dentro del tratamiento. Recordemos que la principal tratamiento para un cáncer de seno, el inicial, es la cirugía, y pues vamos a ayudarnos con quimioterapia y radioterapia. Cuello de útero también, cervix, colorectal,
tumores hematológicos, cabeza y cuello, pulmón, esófago, próstata, estómago son las principales enfermedades, los principales órganos donde podemos actuar con radioterapia. ¿Cuáles son las modalidades de tratamiento de radioterapia? Tenemos en este momento que actuamos con dos tipos generales de radioterapia, que es la radioterapia externa o teleterapia y la radioterapia interna o braquiterapia. Entonces, ¿cuáles son puntos de radioterapia externa? Entonces tenemos la teleterapia, que podemos dar radioterapia superficial, radioterapia convencional, conformacional en 3D y radioterapia intensiva modulada. En este momento, bueno, pues en el Instituto Nacional de Cancerología manejamos mucho la radioterapia en 3D y radioterapia de intensidad modulada. Yo sé que hay otras instituciones bueno, radioterapia superficial para algunos tipos de cáncer de piel. Hay algunas instituciones donde todavía usan la cobaltoterapia. Esta ha sido un poquito ya dejada de uso por sus riesgos y por sus efectos secundarios, que afortunadamente el acelerador lineal, que es el que tenemos a mano derecha, bueno, a mi lado derecho, ha disminuido un poco en el transcurso del tiempo. Ya los efectos secundarios a los órganos adyacentes disminuyen y mejoran con el uso de este tipo de equipos. La cobaltoterapia tenía esa implicación que producía mayor efectos secundarios en los órganos alternos y pues en los órganos que se están irradiando. El acelerador lineal, que es el equipo que más estamos utilizando ahorita, este maneja un cañón de electrones que produce pues que sea la onda de radiación más enfocada a su punto de irradiación, al punto donde vamos, al punto fijo, y pues hace que el sistema de colimación también, que nos ayuden a mejorar hasta el punto donde tenemos que llegar en nuestra irradiación. Tenemos esta radioterapia intensidad modulada, como les digo, en el instituto la manejamos más porque nos da una mayor efectividad en cuanto al tratamiento, nos puede modificar la irradiación, o digo la radiación en diferentes volúmenes que aseguran una mejor cobertura del volumen tumoral. Esto nos permite que aumentemos las dosis a la zona tumoral sin afectar los órganos vecinos. Para esta radioterapia intensidad modulada necesitamos hacer una simulación con TAC, y un sistema que nos puede fusionar equipos o imágenes de resonancia magnética y PET scan. Sistemas especializados de fijación e inmovilización, y tenemos pues un acelerador con un colimador que es el que nos da la onda de radiación con multihojas. Perdón. Bueno, la radioterapia, aquí como para darles un poquitico más adicional de lo que estábamos hablando de la radioterapia conformacional en 3D, pues es más que todo también el manejo de imágenes que nos permiten, pues por medio de un equipo en 3D, modificar y mejorar también, así como la intensidad modulada, el tipo de volúmenes y las zonas de limitación del tumor para que sean mucho más específicas en el tratamiento y podamos actuar dentro de una zona de un volumen mayor, de una zona tumoral. Otros de los tipos de tratamientos que tenemos son los tratamientos con radioterapia braquiterapia. La braquiterapia es una onda de radiación que es un poco más fuerte, pero más directa hacia la zona tumoral, lo que nos da mayor beneficio y mejores efectos al tratamiento que estamos planeando realizar. Tenemos dentro de los tipos de braquiterapia intracavitaria, que es por lo menos en el instituto la que más usamos, en esófago, cuello y cuello uterino, vagina, endometrio. La intersticial, que esta ya les voy a mostrar en otras imágenes, unas ondas de radiación fuertes sobre seno y próstata. En este momento no es muy usada en el Instituto de Cancerología, pero sí es una buena forma de hacer tratamiento para enfermedades de seno y próstata que se beneficien de este tipo de irradiación. Tenemos algo un poco más
novedoso que es la braquiterapia intraocular, que es la instalación de semillas de radiación dentro de una sala quirúrgica y pues se le deja al paciente estas semillas un límite de tiempo de acuerdo a lo que hayan planeado y permite pues evitar en muchos casos las enucleaciones y pues sí, como les dije, eh, evitar perder el ojito. Y la radioterapia superficial, braquiterapia superficial, es pues para algunos tipos de cáncer de piel que también se benefician en braquiterapia, radioterapia más que en cirugía, por la localización del tumor. Acá este es un gráfico como para que ustedes sepan cuáles son los tipos de radiación que se manejan dentro de los tipos de braquiterapia. Bueno, aquí es como para que tengan en cuenta algunos de los tipos, pero pues no nos vamos a enfocar mucho en esa parte. Como les dije, estas son unas imágenes de braquiterapias intersticiales. Estas son semillas que se implantan al seno, o en este caso la imagen de la izquierda es una próstata, la de la derecha es un seno, y estas lo que permiten es dejar un campo, una semilla de radiación, unas mostazas que se llaman, que nosotros llamamos, insertadas dentro de la zona que se va a tratar por un tiempo limitado, por un tiempo determinado, para el manejo local de la enfermedad. Estos son los equipos, estas son imágenes de cómo se hace la braquiterapia intracavitaria, cómo es la ubicación del equipo dentro del cuello del útero y cuánto es el alcance que se le puede dar. Entonces aquí estas son pues los puntos separaditos, son como las ondas de radiación y los volúmenes hasta los que puede llegar esta radiación de acuerdo pues a lo que se ha hecho en evaluación de física médica. Estos son los equipos que se usan para unos tipos de radioterapia intracavitaria. Estos son para cuello de útero, miren aquí está la pelvis. Más que todo es cuando la lesión tumoral compromete cuello de útero y parte de útero, endometrio. Para las que es endometrio es un cilindro un poco menos incómodo para los pacientes. Otra de los tratamientos que se hacen es la radioterapia intraoperatoria. Este tipo de radioterapia es un poco más novedoso, no es muy usual realizarlo y se realiza para algunos tipos específicos de lesiones cancerosas. Ejemplo, lesiones de colon y recto, hepáticas que se puedan manejar sin necesidad de hacer una incisión mayor. Pues se aplica una dosis única de radiación en un volumen o región de interés con una mínima exposición del tejido normal. Estos órganos que están a su alrededor pues pueden ser desplazados y protegidos durante el procedimiento. Este tipo de radioterapia intraoperatoria se hace con un equipo que se llama un equipo de Movetron, que permite que la dosis de aplicación sea más alta y exacta en el punto tumoral que se quiere llegar. La radioterapia estereotáxica, esta es un tipo de radiocirugía que se realiza específicamente o más que todo para los tumores cerebrales. Bueno, se realiza para estos. Y esto lo que hace es que da también una gran dosis de radioterapia de forma muy precisa y directa a un volumen determinado. Esto lo que nos permite es que reduzca el margen de radiación y usa una guía tridimensional para guiar específicamente el procedimiento. Nuevamente, como en la anterior radioterapia, es una sola sesión la que se realiza de este tipo de radiación. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la radioterapia? Por lo menos lo que hemos manejado dentro del instituto es una secuencia de pasos que nos llevan a tener un adecuado control de cómo va a ser este proceso de radiación y permite que hayan menos errores, cero errores en la administración del tratamiento y sea una adecuada administración
administración terapéutica, una dosis terapéutica. Entonces, lo inicial, lo primero que se hace es una evaluación clínica. La evaluación clínica pues la hace el médico oncólogo radioterápico, identificando el paciente, valorando la historia clínica y el examen físico, identificando cuál es la patología y su clasificación o estadificación, y con base en eso determinar cuál va a ser el tipo de radiación, como les dije, adyuvancia, neoadyuvancia, paliación, en fin, y cuánta va a ser la dosis de radiación prescrita desde ese momento. Bueno, en este punto también definen cuál va a ser la modalidad terapéutica. Entonces, si van a hacer una radioterapia convencional, si van a hacer una radioterapia en 3D, si van a hacer una radioterapia con IMRT, la dosis que sea más adecuada para cada uno de los pacientes y el mejor efecto tratamiento que se quiera tener. Seguimos con una planeación del tratamiento. El punto inicial para hacer la planeación de tratamiento es una simulación. La simulación es identificar dónde está el tumor. ¿Cómo se hace eso? Por medio de un TAC. El TAC de simulación se realiza para identificar, como les digo, valga la redundancia, dónde está el tumor y cuánto va a ser la dosis el volumen tumoral a tratar. Esto, pues ya después se hace por medio de física médica. Los físicos médicos hacen un análisis de computarizado mirando alternativas, placas verificadoras y cuánta va a ser la dosis de irradiación. Bueno, aquí tenemos la fabricación de moldes, realmente se hace dentro de la simulación. Entonces, la primera parte, que es la simulación, es la localización del tumor, identificar qué es lo que vamos a tratar y hacer los moldes en caso de ser necesarios. Entonces, por lo menos estos son unos de los moldes que tenemos actualmente. Los moldes son personalizados, los moldes son dependiendo la fisionomía del paciente, las características del paciente y la mejor ubicación del paciente dentro del tratamiento de radioterapia. Este es única, exclusiva, el paciente va a empezar su simulación, se hace un molde, el paciente finaliza tratamiento y se desecha ese molde. Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, acá hay de cabeza y cuello y hay de cuerpo entero. Esto se hace desde el inicio del tratamiento. Después, pues se hace la determinación de volúmenes. Esto se hace por medio de la planeación. Este equipo, que es el BIMAT, este es el que nos está identificando, por ejemplo, acá, cuál es el volumen tumoral y cuánto es la dosis de radiación que está permitida para evitar que los órganos adyacentes pues se vayan a afectar. Esto lo hace el grupo de física médica, determina cuánto puede ser y cuánto es el volumen diario que va a recibir el paciente. Y pues por último, seguimos con la administración del tratamiento. Aquí ven dos técnicos. Nosotros allá en el instituto se maneja que los técnicos de radioterapia están en parejas para iniciar el tratamiento, pues por términos de seguridad también del paciente, ¿no? De seguridad en los procesos y procedimientos y evitar eventos adversos. Entonces aquí vemos a dos técnicos instalando, colocando los moldes para iniciar el tratamiento de radioterapia. En el instituto, el modelo institucional es este. Nosotros hacemos radioterapia de lunes a viernes, más o menos un promedio mínimo de 2 semanas a 10 semanas, o sea, mínimo 10 sesiones, un tiempo de administración de 2 a 5 minutos. Nosotros siempre les enfatizamos a los pacientes que es muy importante que no falten a las sesiones porque esto nos da también la seguridad de que el tratamiento es el mejor tratamiento. Esta evaluación durante el tratamiento se está realizando semanal o quincenalmente de cómo va el paciente en su tratamiento, cuáles son los efectos secundarios que tiene y pues hacer una evaluación de seguimiento. Bueno, acá en este punto, al final del tratamiento, lo que se realiza es una evaluación, como les dije, del seguimiento, es mirar si efectivamente nos fue bien con el tratamiento, qué podemos hacer adicional, si hay necesidad de reirradiar algún punto o definitivamente ya puede continuar su tratamiento con su especialidad tratante. Perdón. Bueno, punto importante,
que es lo que más nosotros, pues creo que es lo que debemos tener en cuenta dentro de los tratamientos, es qué hacemos como enfermeras dentro del grupo de radioterapia. ¿Cuáles son las responsabilidades de la enfermera profesional en radioterapia? Pues nosotros tenemos un papel muy importante dentro del tratamiento de radioterapia porque somos las personas que vamos a estar más en contacto con el paciente, aparte del técnico de radioterapia, somos las personas que tienen más contacto con el paciente y somos las que vamos a poder dar orientación al paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, la parte administrativa, asistencial y educativa. Entonces, en cuanto a la educación, explicamos todo, explicamos en qué consiste la radioterapia, cómo se va a hacer la radioterapia, cuáles son los efectos posibles que tenga la radioterapia, qué cuidados debemos tener en cuenta y en qué momento, como signo de alarma, debemos acudir para hacer consulta de morbilidad. Administrativa, pues seguimiento de adherencia de pacientes, identificar qué pacientes están en concomitancias, manejo quimio radio concomitante, cómo están asistiendo a las sesiones de quimioterapia, si estamos haciendo la secuencia, que es lo ideal. La secuencia ideal es que la quimioterapia es en la mañana y la radioterapia en la tarde, dependiendo pues el tipo de tratamiento que se realice, mirando que estén cumpliendo con las fechas determinadas por el tratamiento y pues mirando también cuáles efectos secundarios se están presentando. No podemos en lo posible permitir que un paciente llegue con una morbilidad grave que permita o que haga o que obligue a suspender un tratamiento de radioterapia. Y pues las actividades de las auxiliares de enfermería, básicamente en este grupo pues es el acompañamiento en toda el área de consulta externa, en el consultorio médico, en pues mantener los equipos utilizados en la consulta esterilizados, limpios y pues mantener al día todo este proceso de manejo dentro de la misma consulta y acompañar a los pacientes a los equipos de radioterapia si es el caso que necesitan una orientación. En el caso de las braquiterapias de alta tasa de dosis, lo que hacemos es que ellas nos ayudan a monitorizar signos vitales, alistar equipos y pues estar pendiente de los procesos médicos, que es lo que más manejaríamos en este asunto. Un equipo de radioterapia no es solo el oncólogo radioterápico, un equipo de radioterapia es muy grande. Aquí este es nuestro equipo Instituto Nacional de Cancerología, los médicos, los físicos médicos, los técnicos de radioterapia, las secretarias, las enfermeras y todo el grupo en general. Entonces, lo más importante de un grupo de radioterapia, de un tratamiento de radioterapia, es que tengamos un buen equipo también para garantizarle al paciente tanto seguridad como efectividad en su tratamiento. Creo que gasté menos de lo que necesitaba. No sé, ¿tienen preguntas, dudas, Profe, algo que tenemos les una haya pregunta quedado? en el panel. Nos Sí, pregunta señor. María José Castillo. Buenas tardes. ¿Se pueden hacer dos tipos de radiaciones en un tratamiento? Bueno, en cuanto a dos tipos de radiaciones, lo ideal es primero irradiar una zona y después irradiar la otra, porque los efectos secundarios serían los que nos impedirían continuar un tratamiento. Entonces, si vemos que, por ejemplo, la irradiación, yo creo que lo más usual sería, por ejemplo, un cáncer de piel. No podríamos irradiar dos zonas al tiempo porque pues, los efectos secundarios serían peores. En cuanto seno, no, se trataría de manejar dentro del mismo grupo tumoral si se tienen en el mismo seno los dos puntos para irradiar. ¿Alguna pregunta? Otra pregunta nos acaba de llegar. Buenas tardes. ¿Qué quieren decir que se ha marcado el paciente cuando va a la primera cita para radioterapia? Ese punto de marcación es en la simulación. Entonces, lo que se hace, como yo les mencionaba, es hacer el tag de simulación e identificar dónde es el punto exacto que se va a irradiar. Entonces, la marcación es realmente eso. Una marcación se marca la zona del cuerpo donde quieren que llegue el punto exacto de irradiación. Entonces, es como la guía. Es un punto de marcador o un punto de tinta que le colocan al paciente para determinar que esa va a ser la misma zona donde siempre va a llegar la irradiación.
Nos pregunta Lady Paola, ¿cómo definen que las células están en mitosis? Por eso, como les mencionaba antes, esta diferencia de las quimioterapias son secuencias, bueno, no todas las quimioterapias, pero sí son secuencias diarias, porque nosotros no podemos determinar que 10 células hoy están en mitosis y 10 células están en división celular. Entonces, lo que hace la radioterapia, teniendo sesiones diarias de tratamiento, es matando las células que están en ese momento en mitosis. Gracias, profe. Nos pregunta Giribi Pájaro, buenas tardes. ¿Qué pasa si el paciente pierde una o dos de las sesiones de radioterapia programadas? ¿Siguen siendo Pues efectivas o hay algún retraso en el efecto de las siguientes sesiones de radioterapia? bueno, entonces, pues el efecto de una o dos sesiones no afectarían. Realmente esas se pueden programar, o sea, el paciente duraría más tiempo en el tratamiento hasta que complete sus días. Acá no hablamos de semanas, sino de días. Entonces ya no tenemos en cuenta que se le programaron 2 semanas, sino 10 sesiones. Entonces, hasta que cumpla el paciente las 10 sesiones. ¿Dónde vemos pérdida de efectividad del tratamiento? Cuando el paciente ya suspende por más de una semana el tratamiento o más de 5 sesiones del tratamiento. Gracias, profe. Hasta ahora no hay más preguntas. Bueno, nos acaban de llegar dos, perdón. ¿Cuáles son los efectos generales posteriores de la radioterapia? Bueno, esa parte de eventos ya lo vamos a ver en la siguiente presentación. El más común dentro de los efectos secundarios es la radiodermitis, la fatiga, el cansancio y pues en algunos casos la mucositis, pero ya lo vamos a ver más a fondo en la siguiente presentación. Siguiente pregunta. Buenas tardes. Usted decía que el tratamiento de radioterapia tiene que ser después de la quimio. ¿Eso debe ser después de la primera radioterapia? Porque cuando son concomitantes tengo entendido que es primero la radio. No, nosotros manejamos, hay varios tipos de quimioterapia, radioterapia concomitante. Las quimioterapias y radioterapias, las quimioterapias orales se pueden manejar en cualquier hora, pero realmente nosotros lo que manejamos en quimioterapia y radioterapia concomitante en la administración, bueno, les voy a hablar específicamente cáncer cervix. Lo ideal es, la quimioterapia se hace una vez por semana. Lo ideal es que ese día la quimioterapia se haga en la mañana y la radioterapia en la tarde. ¿Cuál es la finalidad de eso? Para nosotros es importante que la radioterapia sensibilice las células para que el efecto de la radioterapia sea mejor. Nos pregunta Juliet, buenas tardes. ¿Qué tratamiento le aplican a los pacientes que sufren de quemaduras de segundo grado por la radioterapia? Bueno, esa parte también ya la vamos a hablar en la siguiente presentación en los efectos secundarios de la radioterapia. María José Castillo nos dice, ¿hay casos donde la radioterapia dura más de 10 sesiones? Sí, señora. Lo mínimo son 10 sesiones. Hay tratamientos de radioterapia que pueden durar hasta 30, 35 sesiones, dependiendo del volumen tumoral, la finalidad del tratamiento y pues el efecto esperado. Lo mínimo que se hace de tratamiento son 10 sesiones. Juliet nos complementa y nos dice, ¿afecta la continuidad de la radioterapia? No entendí esa pregunta. Tal vez Bueno, ya venía creo antes. entenderla. Afecta un poquito la continuidad si, como les mencioné antes, se dejan más de 2 días de asistir al tratamiento, porque pues eso nos va a permitir que unas células que en ese momento estaban en mitosis no se puedan atacar. Juliet nos pregunta, para la radioterapia, luego de la cirugía, ¿cuál es el tiempo máximo para iniciar radioterapia para que esta última sea efectiva? Bueno, nosotros hablamos de un punto máximo ideal de un mes, pero esto depende mucho también del tiempo de curación de la cirugía. Nosotros no iniciamos un tratamiento o no se inicia un tratamiento de radioterapia si todavía hay una herida quirúrgica en cicatrización. Si hay una herida abierta, no se inicia tratamiento porque entonces nunca vamos a cerrar esa herida. Perfecto, profe, muchas gracias. No, señor.
No sé, gasté menos tiempo, si tienen alguna duda más, algo más en lo que consideren que les pueda asesorar o, bueno, explicar más bien. Si alguien desea levantar la mano para que les demos la palabra, estamos pendientes. Bueno, parece que por ahora no hay más dudas. Sí, señor. Bueno, entonces no sé, ¿les parece si seguimos con el siguiente tema? Bueno, nos acaban de ingresar dos nuevas preguntas al panel. ¿Qué parámetros clínicos se tienen en cuenta para decidir que el paciente no está apto para iniciar una radioterapia? Bueno, uno es la progresión, parámetros, bueno, la progresión tumoral. Si se considera que el paciente, el riesgo-beneficio es mayor el riesgo que el beneficio que pueda tener y la indicación no es aconsejable. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de una lesión tumoral, mm, ¿cómo diría yo? Cerebro, una lesión tumoral mayor que el riesgo sería, pues, que presentan mayores riesgos que administrar el tratamiento de radioterapia, que el beneficio que pueda dar la radioterapia. Generalmente lo que hacen los oncólogos radioterápicos es revisar muy bien la historia clínica, identificar cuál es el riesgo-beneficio y determinar si es importante hacer el tratamiento con radioterapia o se beneficia al paciente de otro tipo de tratamiento adicional. Otra nueva. ¿El tratamiento de la concomitancia es necesario empezar la radio y la quimio al mismo tiempo? Sí, señora. Señora, señora, es necesario iniciar el tratamiento el mismo día. La idea de los tratamientos de concomitancia, usualmente los esquemas van dirigidos al día 1, quimio y radio concomitante, y usualmente muchos quimio y radio concomitante al finalizar el tratamiento. Entonces, sí es importante que se haga las dos al tiempo. Bueno, esta es alguna de las bibliografías para si quieren realizar alguna investigación por aparte. Básicamente, más que todo son las guías de la ASTRO, que es la Asociación de Radioterapia Oncológica, las guías de Oncology Nursing, para que también vean algo de esta parte. Entonces, ¿les parece? Seguimos con la siguiente parte. Sí, bueno, Daisy nos pregunta, ¿por qué duran poco tiempo los tratamientos de radioterapia? Realmente me imagino estás orientadas al punto en que dura de 2 a 5 minutos, porque la onda de radiación ya llega a un punto en que si la damos más, podemos llegar a hacer quemadura de los órganos o de los tejidos alrededor. Entonces, al momento de la medición de las sesiones, se determina cuánto es el tiempo que es permitido para los órganos usarlas. María José Castillo nos pregunta, ¿se podría realizar quimios, radiación y braquiterapia? Sí se puede realizar en los casos, por ejemplo, de tratamiento de cáncer de cuello de útero, se hace eso. El protocolo de quimio, de concomitancias es quimio radio concomitante, más o menos después de la sesión 20-25, se evalúa a la paciente, se identifica si el volumen tumoral ha disminuido y ya está en un tamaño que permite hacer braquiterapia. En ese punto estaríamos pensando en que se hace braquiterapia, radioterapia y quimioterapia al tiempo.
Gracias, profe. Creo que podría continuar. Listo, vale, muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Esto ya es pues lo importante de los efectos secundarios en radioterapia. Aquí vamos a tratar cuáles son los efectos generales que aparecen cuando se irradia un paciente, qué debe saber el paciente y la familia del tratamiento de radioterapia, qué escalas existen para la valoración de efectos secundarios en radioterapia y cuáles son los efectos secundarios específicos en radioterapia. Entonces vamos a hablar, bueno, una cosa importante, recuerden que los efectos secundarios de la radioterapia tienen que ver con el sitio irradiar. Entonces aquí estamos hablando que si estamos irradiando un seno, los efectos secundarios de esa radioterapia van a ser en el seno, no van a ser en otro punto. A mí también me han llegado pacientes en las consultas de morbilidad que tienen ardor en una pierna, pero el efecto de la radioterapia es en el seno, pues no tiene ninguna cosa, una cosa que ver con la otra. Entonces, tener en cuenta que los efectos son específicos del punto a irradiar. La radioterapia es un tratamiento local, no sistémico. Entonces, los efectos que se presentan son a nivel local, a nivel del punto de radiación que estamos tratando. ¿Cuáles son los efectos generales que aparecen cuando se irradia un paciente? Estos efectos no son solo de efectos de radioterapia, estos también se presentan mucho con quimioterapia. Entonces, pues son mucho más fuertes si se tienen quimioterapia y radioterapia al tiempo. ¿Cuáles son? Cansancio, adinamia, fatiga, anorexia, depresión y aislamiento. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es el cansancio? Pues el cansancio, ¿por qué se presenta este cansancio, fatiga, anorexia, depresión? En este momento estamos atacando las células, destruyendo células, pues el cuerpo tiene que empezar a actuar para recuperarse nuevamente de esta destrucción, digámoslo así. Entonces, ¿qué produce? Él hace que toda su energía se vaya y se localice en un punto y produzca esta sensación de fatiga, este cansancio, esta adinamia del paciente. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Aumentar la actividad. Entonces, yo les digo muy jocosamente a mis pacientes, es que cama llama cama. Entonces, si yo no hago alguna actividad, voy a querer seguir acostado y voy a querer seguir durmiendo. Entonces, tenemos que incentivar que los pacientes hagan otro tipo de actividades. No vamos a decirles que hagan una actividad de correr 1 kilómetro como usualmente lo hacían, pero sí de levantarse, darle una vuelta a la sala, darle una vuelta a la habitación y evitar que se queden todo el tiempo acostados. En caso de depresión o dolor, pues necesitamos ayudarnos de las personas que consideremos que nos pueden dar un apoyo en este caso. Y pues siempre es importante también que los pacientes después de las radioterapias, acá nos vamos un poquito contrario a lo de la actividad, es que descansen también, tener un descanso placentero, tratar de incentivar que ellos puedan dormir y puedan descansar sin tener mayores preocupaciones, o sea, que sea un descanso real, no que sea un descanso tormentoso, digámoslo así. Otro punto, el cansancio y la fatiga nos puede llevar a la anorexia. ¿Por qué? Porque no tenemos ganas de comer, no queremos hacer nada, pero tenemos que incentivar poder comer adecuadamente, tener una nutrición balanceada. Acá un punto muy importante, y no sé, a ustedes les ha pasado en los sitios donde trabajan, es que la gente llega con muchos mitos sobre la alimentación en el momento del tratamiento. Entonces a mí me llegan muchos pacientes que dicen que es que no como carne, no tomo leche, no como pan, no como azúcares, porque eso va a aumentar el cáncer. Entonces, este es un punto que debemos también eh, estimular a los pacientes a que esos son mitos, eso no es verdad, que es lo que necesitamos nosotros para mejorar nuestra energía, nuestra capacidad, nuestra fuerza, pues elementos proteicos y calóricos. ¿Cuáles son las proteínas? Carnes, huevos, pollos, pescados. Y calóricos, pues los azúcares, los panes, bueno, en fin. Entonces muchos pacientes llegan con ese tipo de percepción y lo que hacen es comer
de forma inadecuada. Entonces tenemos que enseñarles, estimularlos a que la nutrición sea balanceada, que tengan leguminosas, que tengan proteínas, que tengan frutas, que tengan azúcares dentro de su alimentación. Acá no es una alimentación tipo dieta, sino una alimentación balanceada para que mantengan alejado un poco la fatiga y el cansancio, producto pues del tratamiento. Estimular el apetito. Una cosa importante en este caso con los pacientes es que pasa mucho que ellos pues no tienen ganas de comer, ven unos platos llenos y no les dan ganas de comer. Entonces hay que estimularlos colocándoles alimentos de colores, pocas cantidades de alimentos, pero en varias fracciones de alimentación y vigilar el peso, ¿no? Pues si un paciente empieza a bajar de peso, hay que ponerle cuidado porque eso no es normal. Pues no debería ser lo ideal. Como les hablaba, porciones, no unas porciones grandes, sino porciones pequeñas, picar, digámoslo así, que estén picando todo el tiempo, a toda hora, para que ayudemos a estimular la alimentación y abrir el apetito. Este es un punto también de los aspectos generales y es pues el estado emocional del paciente. Acuérdense que pues se puede llegar a las etapas del duelo también en este punto, la depresión, la ansiedad, el miedo, la frustración. Entonces tenemos que también aprender un poco nosotros a acompañarlos, a llevarlos en ese proceso, a orientarlos y pues si definitivamente nosotros vemos que no podemos hacer ese tipo de orientación, pues remitirlos a psicología, a psiquiatría si es el caso, o a grupos de apoyo que nos puedan apoyar dentro de este proceso con nuestros pacientes. Entonces, pues estos son los aspectos generales, son como los aspectos básicos de lo que pueden presentar los pacientes. Entonces, es un punto importante a tratar porque, como les digo, así como se presenta con la radioterapia, se presenta con la quimioterapia. Entonces, tenemos que identificar muy bien para poder ayudar a nuestro paciente. Dentro del tratamiento, también debemos explicarles qué vamos a esperar con el paciente y la familia de este tratamiento. Entonces, un punto muy importante, y yo siempre les menciono mucho a los pacientes, es que la radioterapia no es dolorosa. Los pacientes llegan muy asustados pensando que les va a doler. Pues toca informarles y orientarles que la radioterapia no es dolorosa, pero que a veces los efectos secundarios pueden presentar un tipo de dolor. El paciente no pierde su cabello a menos que que se esté irradiando esa zona. Entonces, eso también es un punto. Todos los pacientes que llegan a tratamientos oncológicos piensan que se les va a caer el cabello. Entonces, explicarles que esta radioterapia no pierde cabello, simplemente se va a tratar la zona que se va a irradiar, el punto donde está la lesión, y que si en ese punto no hay ningún pelito, pues no se va a caer. Que no es radioactivo. Muchos también llegan a mi consulta, a las charlas que yo doy, diciéndome que si ellos pueden acercarse a los niños o acercarse al resto de su familia porque les da miedo irradiarlos. Entonces hay que decirles que no queda radioactivo y no se transmite la radioterapia. Y muy importante que se tome todos los medicamentos que esté tomando en su momento, que no suspenda nada, que llegue desayunado si la sesión de radioterapia es en la mañana, que llegue almorzado si es en la tarde, en fin. Eso es como lo más importante que el paciente tiene que saber. Otro punto muy importante, y esto es algo que debemos tener en cuenta, es pues tener los puntos de en qué momento no se puede, como me preguntaban, una indicación para la radioterapia sería en este punto, radiación y embarazo. Entonces, tener en cuenta que si una paciente está embarazada en ese momento, tiene que mirar qué van a hacer de tratamiento. Si es más importante o si la prioridad es el tratamiento al embarazo o viceversa. Y pues también hay que evitar el embarazo mientras están en el tratamiento y se tienen que empezar a usar métodos anticonceptivos si es el caso. Y los hombres, pues evitar embarazar a su esposa, a su acompañante durante y después de varias semanas del tratamiento. Este es un tema muy importante, muy delicado que se debe manejar no solo desde el grupo de radioterapia, todo el grupo oncológico que trabaja en sus instituciones debería estar pendiente de este punto. Nosotros en el instituto tenemos un grupo específico para manejar estas situaciones que se nos puedan presentar y evitar presentar esto.
Bueno, ahora vamos a seguir con la parte de cuáles son los efectos secundarios propios de la radioterapia, no solo los generales, sino los propios. Nosotros para poder identificar cuáles son estos efectos o cuál es su nivel de agresividad, tenemos estas escalas de valoración. Entonces tenemos la que realmente nosotros usamos más es esta escala, que es la SOMA, que esta escala es la que está agrupando a esta, que nos mira también, estos son los efectos secundarios inmediatos y estos son los efectos secundarios largos, de larga estancia, y las escalas de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros realmente, como les digo, la SOMA, está cobijando más este tipo de escalas. Entonces, es como una unión de estas dos escalas. Entonces, tenemos este tipo de niveles de evaluación de cantidad de lesiones o de eventos secundarios que se puedan presentar. Vamos a hablar primero de cuáles son estos efectos secundarios a corto plazo y de la radioterapia, y estos también, la radiodermitis se puede presentar a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios? Radiodermitis, mucositis, cistitis, proctitis, vulvovaginitis. Esos son más que todos los que nosotros presentamos. Entonces, esta es la escala, el más importante, como les había mencionado en la anterior presentación, el que más se presenta es la radiodermitis. Yo creo que este es uno de los principales, por no decir, realmente sí, es el más, la razón por la que más asisten pacientes a la consulta de morbilidad dentro de las instituciones. Entonces aquí vemos la escala, cómo nos va a identificar cuáles son los tipos de radiodermitis. Entonces tenemos la escala 1, el grado 1, perdón, que es un eritema apenas visible o de descamación seca. Este es como si fuera una quemadura de sol. Entonces sentimos ese ardor y un poco de enrojecimiento dentro del área, la localización de la irradiación. El grado 2 es un eritema moderado que tiene descamación húmeda y se puede presentar en pliegues y arrugas y puede presentar un poquito de edema. El grado 3 es una descamación húmeda, confluente, no confinada a pliegues. Este tiene un diámetro de 1.5 y es un edema muy importante. Y la grado 4, que pues a esa no queremos llegar, es una necrosis en todo el espesor de la dermis y puede haber sangrado que no es inducido por traumatismo menor o abrasión. Entonces es importante tener en cuenta cuando vayamos a revisar nuestros pacientes, a evaluarlos, cuál es el tipo o el grado de radiodermitis de clasificación para asimismo tratarlo adecuadamente. Entonces aquí les muestro, estos son tipos de radiodermitis grado 1. Como ven, este seno tiene una eritema sin descamación, lo mismo aquí cabeza y cuello. Entonces, como ven, como yo les dije, es una especie de quemadura solar. No se presenta ni secreción, ni sangrado, ni un eritema mayor, sino como una quemadura solar. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues el grado 0, que no se clasifica como un tipo de radiodermitis, es mantener hidratada la piel. Voy a hablarles un poquito más adelante de esto, pero básicamente es que debemos recomendarles a los pacientes antes de iniciar el tratamiento el lavado de las zonas con un jabón que no tenga alcohol, que no tenga que sea un jabón de pH neutro, y secar muy bien la zona de contacto. Entonces, estas son como las recomendaciones y prevención que más adelante les voy a mencionar. El grado 1, entonces debemos mantener la hidratación de la piel, reducir la irritación y promover el confort. Voy a hablarles un poquitico más adelante de esto. Esto de mantener la hidratación, por favor, ténganlo en cuenta porque hay mucho error en ese caso y debemos también estimular que los pacientes hagan un adecuado manejo de ese tipo de radiaciones. Esta es unas imágenes de una descamación en pliegues básicamente, y esta es una radiodermitis grado 2. Entonces acá tenemos cuáles son los objetivos: reducir y aliviar el prurito y la inflamación, promover el confort y cicatrización de las lesiones, promover la curación en un ambiente húmedo. Y realmente esta es una grado 3 y esta es una grado 4. Si ven, esta es una lesión con necrosis de piel y
pues es un poco más grave. Como chisme, digámoslo así, esta paciente es una paciente que yo tuve hace 6 meses. Esta es una radiodermitis grado 4 post-braquiterapia. Pues era una lesión considerable. Como ven, este punto no era un punto que pudiera hacerse una resección quirúrgica adecuada en una paciente de 90 años, entonces el riesgo-beneficio de una cirugía era mayor y valía la pena hacerle una braquiterapia. No tengo un después, pero le quedó muy bonita esa nariz a la paciente. Y este es un grado 3 que también con una adecuada curación mejoró muy bien. ¿Y qué tenemos que permitir en esto? Cicatrizar las lesiones, evitar la ulceración y necrosis del tejido y manejar la infección en el caso que tengamos un tipo de infección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como enfermeras? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Educar y evaluar la adherencia al baño de piel del paciente. Entonces, aquí tenemos que explicarle al paciente que se tiene que lavar la zona donde le van a irradiar, no es todo el cuerpo, sino la zona a irradiarse con agua fría y pues con un pH neutro. Con un pH, nosotros le recomendamos mucho un pH con un jabón de coco o un jabón suave que no vaya a tener perfumes ni alcoholes que puedan irritar más la piel. Entonces es importante explicarles eso, reforzar la educación de prevención de lesiones y proteger del sol, usar el bloqueador solar en las zonas que se tiene que usar, pero no usarlo en el sitio donde se está irradiando. Y en el caso, bueno, aquí en este punto que yo les decía de la hidratación, mantener la hidratación de la piel no es aplicarse cremas ni vaselinas, es tomar suficiente líquido y mantenerse bien hidratado y si es el caso, usar una crema humectante, una crema hidratante de fácil absorción, porque no permitimos, no se debe permitir que las pieles queden oleosas, porque esa oleosidad va a hacer que se queme más. Entonces debemos tener en cuenta eso. Nosotros como instituto lo que hacemos es que hacemos en casos de las radiodermitis grado 2, 3, hacemos curaciones bajo técnica séptica, limpiamos con un ácido hipocloroso, para nosotros es una muy buena opción el ácido hipocloroso, lo secamos con toques y cubrimos con gel de papaína. Ese, pues para nosotros, a mí me ha parecido excelente en el manejo de este tipo de radiodermitis, ya radiodermitis grado 4, inclusive grado 3, ya se manejan pues ya con otro tipo de cremas o de fitostimuline para aumentar la producción de piel y pues en esos casos ya estamos hablando de suspender un tratamiento por una radiodermitis grave. Y tenemos que pues nosotros les evaluamos y educamos sobre el uso de gel de papaína en la casa. Como les dije, nosotros evitamos vaselinas, cremas que no sean de rápida absorción, crema número 4, en fin, todas esas cremas que los pacientes consideran que por ser una quemadura se pueden aplicar y lo que van a hacer es que van a aumentar la quemadura. Nosotros evitamos todo eso, pero sí les estimulamos el uso del gel de papaína porque es un gel de rápida absorción y en el momento en que necesitamos retirarlo, se retira fácilmente. Entonces, pues les dejo recomendaciones. ¿Qué hacemos de prevención? Esto es muy importante para el manejo de los pacientes. Lo que yo hago como enfermera del grupo es que yo les hago una charla, una actividad académica a los pacientes antes del inicio del tratamiento sobre estos temas. Entonces, prevención, como les dije, no uso de cremas, vaselinas, aceites o similares. Si consideramos que necesitamos el uso de una crema, que sea una crema humectante de rápida absorción, es lo único. No permitamos que los pacientes usen otras cosas que los vayan a afectar y los vayan a quemar más. Como les digo, no permitamos unas pieles oleosas para iniciar los tratamientos. No rascarse, es importante, claro, las radiodermitis producen prurito. Y al presentar, yo tengo ganas de rascarme, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a llevar la piel buena en ese momento. Entonces tenemos que decirle a los pacientes que debemos evitar eso. Debemos evitar rascarnos, evitar maltratar la piel, evitar usar cosas apretadas que produzcan que al momento del roce se lleven también la piel. Esta piel queda muy sensible, entonces tenemos que evitar todas esas cosas que puedan producir una alteración pues en la continuidad de la piel. Como les dije, ¿qué es lo más importante? La hidratación. Una piel hidratada, una piel evita que tengamos ese tipo de radiodermitis graves, radiodermitis severas. Pero también nos podemos ayudar de cosas naturales.
Entonces, ¿cuáles cosas naturales que yo en mi concepto, en mi práctica diaria he visto que funcionan? La sábila. Entonces, yo les explico y los pacientes también me han explicado que cogen los cristales de sábila, los guardan en la nevera, no en el congelador, sino en el refrigerador, y cada día que llegan de una sesión nueva de radioterapia, se ponen la sábila en el punto donde fue la irradiación y la dejan hasta que se caliente. Entonces, esto lo que hace es, digámoslo así, chupa como un poco ese calor y ayuda a refrescar esa sensación de calor, de quemazón que puedan presentar los pacientes. Y pues eso ayuda a mejorar la quemadura si se llega a presentar. La hierbabuena me han dicho que también es muy buena, y lo mismo la canéndula, pues que la canéndula sí sabemos que tiene sus efectos de cicatrización. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, si cuando empiecen el tratamiento se apliquen la sábila, si ven que ya empezaron como a quemarse, como a broncearse, utilicen la canéndula y la hierbabuena para que les ayude a mejorar y a evitar ese tipo de quemaduras. Bueno, continuamos con la mucositis. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me adelanto? ¿Me quedo ahí? Bueno, aún no tenemos preguntas en el panel. Ok. Entonces, mucositis. Este es el segundo de los efectos secundarios más importantes de la radioterapia. Nosotros tenemos, bueno, acá dentro de la presentación, les digo básicamente la mucositis en mucosa oral, pero también se puede presentar en cualquier mucosa. En los tratamientos de cervix y colon y recto se puede presentar mucositis vaginal y mucositis rectal. Entonces, esos también hay que tenerles cuidado, pero pues lo que más se presenta en este momento son las mucositis orales, que es a las que nos vamos a enfocar en este momento en la presentación. ¿Qué se presentan? Úlceras bucales, tipo, como dicen con los chiquitines, sapitos, las llaguitas que le salen, los sapitos, y pues esto produce dolor en la boca, y si no se tiene un control adecuado puede producir una infección. Entonces, piensen que en el momento en que un paciente llegue a una infección hay que suspender tratamiento, y la efectividad del tratamiento de radioterapia no es la mejor. Como les dije, esta también es la escala que nosotros manejamos. Esta es la escala de efectos secundarios de control de tratamiento de cáncer, entonces del Centro de Tratamiento de Cáncer. Entonces, esta nos muestra cómo son los tipos de mucositis: grado 1, grado 0, ninguno; grado 1, eritema mucoso; grado 2, lesiones pseudomembranosas irregulares, generalmente de 1 a 5 centímetros y no contiguas; grado 3, lesiones confluyentes, generalmente mayores a 1.5 centímetros de diámetro; necrosis grado 4, necrosis o ulceración profunda, que puede incluir sangrado no inducido por traumas menores o abrasiones. Entonces, esta es la escala que se maneja para la valoración de las mucositis. Acá tenemos unos ejemplos. Miren, mucositis grado 2, grado 3, que nos pueden afectar la continuidad del tratamiento, y estos puntos son en donde vemos que la efectividad del tratamiento no es la mejor, pues porque tenemos este tipo de lesiones. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de todo esto? La prevención. Entonces, ¿qué se hace de prevención? Importantísimo, cada paciente que vaya a iniciar tratamiento de radioterapia debe asistir antes al odontólogo para que le hagan un tratamiento odontológico, para que le hagan una profilaxis odontológica, y así evitemos los posibles focos infecciosos. Educar y evaluar la adherencia de higiene oral del paciente. Entonces, tenemos que decirle a los pacientes el uso adecuado de un cepillo. Acá es importante explicarles a los pacientes el uso de cepillos de cerdas suaves para evitar maltratar las encías, y preferiblemente el uso de cremas sin flúor, porque pues esto también nos puede maltratar un poquito. Entonces, las cosas que podamos evitar es mejor hacerlas. Educar sobre dieta blanda y libre de condimentos, y evitar que sean alimentos ácidos, grasas o alimentos que nos puedan producir, alimentos cariogénicos que nos puedan producir caries. Entonces, esto es muy importante de decirle a los pacientes, y en caso que ya empecemos a presentar unas lesiones o unas mucositis, usar anestesia tópica antes de las comidas y aplicación de sucre alfate también después de las comidas.
Entonces ya nosotros el manejo de las mucositis, bueno, sigamos. El manejo de las mucositis grado 2, 3 ya es con fórmulas magistrales también que estamos manejando y pues la educación básicamente va para evitar todo esto. Educar y evaluar sobre el uso de enjuagues de bicarbonato, cepillo sin crema dental y aplicación de sucralfate después de cada comida. Acá hablamos de este extracto, que es un gel oral, que es una cicatrizante revitalizante con acción antiinflamatoria y antiséptica y alteraciones ulcerodistróficas. Entonces, pues en este caso, si no vemos que sea muy fácil o que sea sí, muy asequible este tipo de geles, pues hacemos las fórmulas magistrales. Nosotros, ¿qué fórmula magistral usamos? El uso de la nistatina más la anestésico oral, un anestésico local. Eso es lo que usamos. Y muy importante la indicación, educación y el uso de la crioterapia. Entonces nosotros no les decimos solo de la succión de cubos de hielo, nosotros les decimos coman todo lo frío que quieran. Entonces una paleta, un helado, bebidas frías, todo lo que les ayude a estimular que se cede un poquito ese ardor y ese dolor y mejoren mucho en esta sensación de incomodidad por el dolor producido por la mucositis. Entonces, importante en este punto recalcar el baño, la higiene oral. También nosotros, pues, otro caso importante acá, el uso de seda dental, que sea solo, usualmente tenemos la costumbre de usarlo en cada una de las 3 veces que nos cepillamos los dientes. En este caso con los pacientes nos toca decirles que sea una sola vez para evitar lesiones en las encías. Entonces también es importante tener en cuenta eso. Bueno, como les decía, bueno, estas dos son las más importantes de los efectos secundarios que se deben tener en cuenta. Estas son las 2 principales causas por las que llegan los pacientes a valoración de morbilidad y pues también las 2 primeras causas por las que los pacientes suspenden tratamientos. Entonces la idea es que si un paciente nos llega con una radiodermitis, no la dejemos llegar a grado 2, 3, ni siquiera obviamente menos 4, porque eso pues nos va a suspender el tratamiento. Una paciente con una radiodermitis 3, 4 fácilmente suspende un tratamiento por 15 días hasta que haya una recuperación de tejido. Entonces, estos son 10 sesiones de tratamiento que nos va a hacer una efectividad menor, inclusive se puede ir más. La mucositis pasa lo mismo. Un paciente que llegue a una mucositis grado 3, 4 es un paciente que muy seguramente no solo suspende el tratamiento, sino que cancela el tratamiento. O sea, el paciente que ya abandona tratamiento y pues la efectividad no es la misma. Entonces, siempre tenemos que ayudar o estimular, fomentar que estos pacientes, si llegan a presentar una radiodermitis o una mucositis, que sean grados 1, máximo 2, que podamos manejar y que podamos controlar. Entonces, por eso es muy importante la educación que damos como enfermeros a nuestros pacientes. La vulvovaginitis, uno de los principales tratamientos que se dan por localización es cervix, ¿no? Entonces, pues se puede presentar cuáles son la vulva, vagina, es lo que está antes de cuello de útero y endometrio, pues obviamente esto se va a ver afectado y se puede presentar vulvovaginitis, que es la inflamación del tracto genital femenino bajo. ¿Qué presentamos? Secreción de flujo anómala, irritante, malestar local, sensación de prurito y pues disuria y o dispareunia. Es más común de lo que pensaríamos, es algo que limita mucho a los pacientes, que las molesta mucho, piensan, a pesar de que no sea una indicación para suspender el tratamiento, sí es algo que las pone a pensar en continuar el tratamiento. Entonces, ante esto también tenemos que apoyarlas y orientarlas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar y valorar sobre adherencias de higiene, baño y limpieza genital. Entonces, en este punto, tenemos que enseñarles a que sean uso de soluciones líquidas, limpiadoras de banarda sin jabón, o este se llama Siden o jabón de coco, o los jabones íntimos, que no sean jabones que tengan alcoholes ni tengan perfumes, que produzcan mayor resequedad en la zona vaginal. Tenemos que ser muy insistentes en el baño diario de la zona genital y el baño con agua fría para que no se vayan a irritar y a quemar más.
mantener la piel seca y aireada. Entonces, yo siempre les digo, y se burlan de mí, que yo les digo que cada vez que llegan a su casa, se queden piernas abiertas y sin ropa, pero es que es la mejor forma de evitar que se produzca mayor molestia y pues complicaciones adicionales. Entonces lo importante es tener la piel seca y aireada. Entre más humedad esté en esa zona y más calor, pues va a producir mayor maltrato y mayor molestia. Y acá también no solo nos va a presentar una vulvovaginitis, sino nos va a presentar una mucositis. Y eso es indicación para suspender tratamientos. Entonces, pues tenemos que evitar que se presente todo eso. Aquí, entonces, ya cuando se llegan a esos casos extremos donde ya tenemos molestias por tratamiento, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Curación. Curación bajo técnica séptica que la hacemos nosotros, igual que en la radiodermitis. Entonces limpiamos con ácido hipocloroso, igual que en la radiodermitis, secamos con toques y cubrimos la lesión con papaína. Como les digo, nosotros usamos, nos parece que es muy buena esta gel de papaína, nos ayuda mucho y la solución de ácido hipocloroso nos ayuda a aliviar un poco la sensación de ardor y de prurito que presentan los pacientes. Una cosita que no les había dicho en lo de la radiodermitis, se me pasó, es cuando explicarle a los pacientes que cuando se vayan a secar se saquen con toques suaves, preferiblemente con un paño suave o un paño, me han explicado que se llama garza, que es el paño como los pañales antiguos de los bebés. Esas telas hacen que no se peguen y que no les maltraten. Entonces, tener en cuenta en la radiodermitis que los pacientes también debemos explicarles eso, no usar cosas abrasivas que los puedan maltratar, preferiblemente el toque suave con seda garza en la zona donde está irradiada. Acá en este punto, la vulvovaginitis, mantener la piel seca y aireada, preferiblemente al momento de ir al baño, no secarse con papel higiénico, sino bañarse con agua fría o, si es el caso, con un pañito húmedo, para evitar que el papel se pegue y peor, eso es terrible, porque después quitar ese papel es terrible y les va a doler más, va a sangrar y va a ser mucho más molesto para ellas. Hay un punto también de la vulvovaginitis, me llegan muchos pacientes, les digo ahí sí por experiencia propia, que como consideran que la crema 4, si le ayuda a un niño con una quemadura de pañal, a ella les va a ayudar con esto. Entonces tenemos que enfatizarles mucho en que no pueden usar ni crema 4, ni crema 0, ni ninguna de esas cremas para bebé, porque las va a quemar más. Esas cremas quedan adheridas a la piel y hacen efecto lupa. Entonces, al momento de hacer la radioterapia se van a quemar muchísimo más. No usar ninguna crema, no usar nada que les calme la quemadura porque va a arder más. Entonces, tener en cuenta ese punto dentro del tratamiento de las vulvovaginitis. Bueno, en la educación, el higiene, baño y limpieza genital, lo que hablamos, cuidados de la piel en casa y el uso de papaína. Y las curaciones bajo técnica séptica que nosotros las hacemos, yo usualmente les hago a los pacientes si las veo con unas condiciones, unas radiodermitis graves, les estoy haciendo curación diaria, pero si estamos grado 1 o grado 2, les hacemos curación cada tercer día. Muy importante también decirles que no se estén bañando constantemente, que no mantengan húmeda la zona porque pues no se va a cicatrizar bien. Entonces también esa parte de la educación es muy importante en el momento del tratamiento. Otro punto que también no es indicación para suspensión del tratamiento, pero afecta mucho es la cistitis o proctitis. Entonces, ¿qué es la cistitis? Inflamación de la vejiga, que produce dolor, escozor al orinar, frecuencia miccional más aumentada y escasa y sensación permanente de deseo de micción. Eso es terriblemente molesto para los pacientes. Y la proctitis es propio, pues, de la mucosa rectal y duele con frecuencia al defecar. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Educar a los pacientes sobre signos y síntomas a tener en cuenta. Una recomendación que ha sido del vivir y del día al día con mis pacientes es el uso del agua de canéndula, pero oral, que la tomen para que como que también en el momento de la cistitis arrastre un poco con la orina esa sensación y si definitivamente la situación se va a estar insoportable o no controlable, evaluar la pertinencia de asistir al médico. En el instituto, los pacientes, pues aparte de esa molestia, sí les formulan algún antiinflamatorio y un medicamento
para disminuir esa sensación y ese ardor. Preguntas, alguna duda sobre el tema. Estos son algunas de las referencias bibliográficas que tenemos. También es muy importante pues estar pendientes del día a día. Muchas de las cosas que también he aprendido dentro de las curaciones y el manejo de estos pacientes es lo que ellos mismos me explican y cómo se hacen ellos mismos, obviamente quitándoles todas esas mitos y todas esas creencias de aplicaciones y usos que no deberían realizarse. Entonces, pues, este es parte de los efectos secundarios. Si tienen dudas, inquietudes, estoy pendiente. Esperamos sus preguntas en el módulo Sí, para señor. la profe Ángela. Bueno, profe, parece que no tenemos preguntas aún. Vea, pues. Entonces, pues, así como un recorderis general, entonces tengan en cuenta cuáles son los principales efectos secundarios de la radioterapia. La radiodermitis, el principal efecto secundario que se puede presentar, al que más debemos enfocar la educación de nuestros pacientes, al que más debemos ponerle cuidado porque, vuelvo y digo, es el que más se presenta y es el que nos puede llevar a abandonos de tratamiento o retardos en el tratamiento. La mucositis, pues también es uno de los principales efectos y nos lleva a tener mucha incomodidad y mucha molestia para el paciente en su tratamiento. Afortunadamente ya los equipos con los que trabajamos, los aceleradores lineales, los equipos de manejo de este tipo de lesiones han disminuido mucho todos los efectos secundarios que se presentaban antes, por ejemplo, con la cobaltoterapia que se presentaban muy fuertes y pues ahora sí tenemos una mayor limitación de estos tipos de tratamientos que permiten también controlar órganos adyacentes y evitan que tengamos complicaciones post-radioterapia. Entonces, pues este es un tema bastante interesante para manejar. Son pacientes a los que hay que brindarles mucha educación y continuamente estar pendientes de ellos para que no les vaya a ir tan mal. Ingeniero, no sé si hay más preguntas. No, profe, en el panel no tenemos preguntas aún. Ah, bueno. Igual si de pronto alguien quisiera levantar la mano para darle la palabra, también estamos pendientes. Ah, ok, bueno. Pero entonces también recordar que la radioterapia se puede dar como modalidad única de tratamiento,
pero también a veces se da la quimio con la radioterapia. Obviamente los efectos secundarios, pues en estos casos se exacerban más porque estamos uniendo quimio y radio, y pues a veces se hace también cirugía, quimio y radioterapia. Eso obviamente depende de la sensibilidad, de la radiosensibilidad de los tumores. Todos no son radiosensibles, algunos son radioresistentes, y pues la profesora Ángela lo enfatizaba que pues en la valoración que hace el radioterapeuta en la consulta define mira su patología y demás, y ven si es radiosensible o no al tratamiento. Hay urgencias que se manejan también en radioterapia, como el síndrome de vena cava superior, en donde se utiliza protocolo de dexametasona con radioterapia y es muy efectiva. También la profesora hacía énfasis también cuando se deja de dar por un tiempo importante la radioterapia o abandonan el tratamiento, que ese es otro tema también importante a tener en cuenta. Cuando se hace abandono del tratamiento, por ejemplo, en un cáncer de cervix, a veces llegan pues con unos sangrados masivos, porque pues el tumor nuevamente vuelve otra vez. Acuérdense que la célula cancerosa tiene esa posibilidad de volver otra vez a multiplicarse y además crea mecanismos de reparación. Entonces vuelven y se reparan y el tumor vuelve otra vez a aparecer. Entonces es una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta para el tema de adherencia a los tratamientos, ya sea quimio o a radioterapia. En el caso de la radioterapia, entonces la profesora Ángela estaba haciendo énfasis en una cosa que es importante y es el tema de morbilidad, la consulta de morbilidad. Hay consulta de morbilidad por enfermería y hay consulta de morbilidad también por el médico, ¿sí? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta. Las unidades de radioterapia cuentan con esa posibilidad, además porque muchos de los efectos secundarios se pueden llegar a confundir, ¿no? Entre otras cosas, entonces, pues hay la consulta de enfermería. Lo ideal es que las enfermeras en los sitios de radioterapia también lleven dentro de sus indicadores, den educación, porque no es lo mismo el primer día de tratamiento, a la semana ya tienen unas comorbilidades y hay también efectos secundarios tempranos y hay efectos secundarios tardíos como la fibrosis, la necrosis, ¿sí? Por eso también, pues en la clasificación decimos, pues llegar a un tercer grado, cuarto grado, generalmente se mide a largo plazo. Entonces, pues no sé, ingeniero, alguna otra pregunta. Si no, el tema de radioterapia, pues quedaría dado el día de hoy. Si no tienen alguna duda, alguna otra pregunta. Profe Lady Paola Pérez nos comparte. Es importante que como enfermeras y enfermeros brindemos sobre el autocuidado. De esta manera se asegura la adherencia al tratamiento. Las reacciones adversas no pueden considerarse como algo menor o sin importancia, sino de presta atención. Afectan la calidad de vida de los pacientes. Sí, exactamente. Por eso es muy importante siempre hacer educación a los pacientes de cómo cuidar la piel, cómo manejarla para que no tenga que llegar a nosotros a hacer curaciones, sino manejarlas desde antes y evitar esas complicaciones por radioterapia. Yo pienso también que un tema importante es que a veces la enfermera en las áreas de radioterapia, pues hace el manejo de la morbilidad, pero realmente, pues en algunos sitios, y no sé si la propia Ángela me confirma, se irradian 200, 300 pacientes diarios. Por ejemplo, pues en el instituto hay varios aceleradores lineales, está la braquiterapia y demás. Y entonces esto de por sí que hace que con una sola enfermera, lo ideal sería llevar indicadores desde el 0 día en que inicia el paciente a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas, porque pues así también se harían seguimientos. Muchas veces el paciente llega es como cuando ya presenta el efecto secundario. Entonces, lo ideal y lo que se hace de pronto en el instituto y demás es la educación que se brinda al principio a todo el grupo, en donde se le explican todas las cosas que
que estaba explicando la profesora Ángela, que es todo lo de las epidermitis. Se les enfatiza que la radioterapia, según el lugar, si es en cavidad oral, todos los cuidados que vimos nosotros en cavidad oral y dependiendo del órgano a tratar, ¿no? Porque ellos tienen muchas dudas, muchos temores y pues la idea sí es hacer los seguimientos. Y tú lo estabas diciendo, el tema de la adherencia es fundamental. O sea, de tal suerte que debe existir una profesional de enfermería que conozca muy bien, que revise el cuadro de tratamiento, que mire si está en primera, en segunda o tercera semana, que valore la piel. No son lo mismo las pieles blancas por el tema de la melanina, a las pieles oscuras, y entonces todo esto juega como un papel primordial también en ese manejo que nosotros hacemos con el paciente. Entonces, todas las indicaciones, toda la preparación que se debe hacer. Braquiterapia definitivamente es otro tipo de preparación. También depende de dónde se va a colocar la fuente radiactiva. Entonces, pues normalmente en el cuadro que ustedes veían, pues se maneja el iridium 192 para dar alta tasa de dosis. Hace mucho tiempo existía la baja tasa de dosis, yo no sé si en algunas zonales todavía, que era el radio 226, pero la vida media del radio es de 1666 años, es una vida media demasiado larga. Y el instituto lo tuvo radium, las fuentes de radium, después se pasó al cesio, que es tasa media, y ahora lo que se está manejando es el iridium 192, ¿no? Ahí también es importante, y la profesora Ángela lo hacía, enfatizaba, otras fuentes, por ejemplo, medicina nuclear, que maneja todo lo del tema de los radionúclidos, el estroncio, el yodo también, pero el yodo lo maneja más medicina nuclear y lo hacen con manejo diagnóstico y con manejo de tratamiento. De hecho, cuando se aplica yodo, se debe también tener unas condiciones muy específicas. Se hospitalizan los pacientes, se les da una educación y el yodo se da vía oral. Ahora, pues en la radioterapia, todo el tema del blindaje. Entonces, hay un principio que se maneja también en radioterapia que es distancia, tiempo y blindaje. Normalmente la radioterapia se da en búnker, no en otra cosa, sino todo el tema de los aceleradores lineales y demás. Cuando se aplica el yodo radioactivo, las tabletas de yodo, pues se hospitaliza al paciente, se aísla al paciente, se tienen todos los monitores para manejo del paciente. Y en medicina nuclear, pues el estroncio y los otros radionúclidos que se manejan también para diagnóstico y también para tratamiento, que eso es importante de tener en cuenta. Y pues la parte de la física, los físicos son los encargados de hacer todo el tema, además de hacer todas las planeaciones y demás, son los que hacen el tema de las dosimetrías, ¿no? Entonces, el tema de la dosimetría es importante. El dosímetro es fundamental cuando nosotros vamos a un área de radioterapia. Hay dosímetros de tipo ambiental y dosímetros de tipo personal, que son los que manejamos siempre que entremos en áreas de radioterapia. Tenemos que portar nuestro dosímetro en un lugar visible. Se deben hacer las lecturas. Si eventualmente hubiera un accidente, pues tendríamos el dosímetro colocado en ese momento y se miraría qué tanta dosis pudo haber recibido esa persona en un accidente. Han habido grandes accidentes radiológicos, ¿sí? La bomba de Hiroshima, Nagasaki, que dejó, todavía siguen, dice la historia, saliendo muchos, o naciendo, más que salir, naciendo muchos niños con problemas de leucemias y enfermedades de Hodgkin. El tema de Chernobyl, que son accidentes, el tema del reactivo de Chernobyl, que son accidentes radiológicos graves, ¿sí? Entonces, las radiaciones ionizantes también son un tema de cuidado. Cualquier persona, si no porta dosímetro y no tiene el curso, no puede estar. Los tecnólogos tienen que hacer su curso para que aprendan también y son los que reproducen el tratamiento a diario de lo que programa el médico. Pues no sé, Angelita, algún otro dato así como especial para de decirles
a ellos, o alguna duda o alguna pregunta, ingeniero. No, señora, no hay Bueno, más preguntas en el panel. bueno. Una cosa importante de lo que decía Vicky es que debemos tener en cuenta que no solo es el oncólogo radioterápico el que maneja el tratamiento, sino el grupo interdisciplinario. Como Vicky menciona, como la profe Vicky menciona, hay por lo menos en el instituto son 200 o más pacientes que se irradian en un día, pues una persona no podría estar en contacto directo todo el tiempo con ellos. Los técnicos, que son los que están todo el tiempo con ellos, son las personas que también son un punto clave para identificar cuáles pacientes están afectándose o no, si es el caso que el paciente no quiere decir nada y no lo puede notificar a nosotros. Entonces, esto no es un trabajo de una persona, es un trabajo en equipo y el equipo es grande y debemos apoyarnos unos con otros. En ese punto, otro punto que realmente yo no había mencionado es el manejo, como les mencioné al principio, de la radioterapia como adyuvancia o neoadyuvancia o paliación, pero también tenemos en cuenta las urgencias oncológicas. También se tiene en cuenta para el manejo del síndrome compresivo medular, que esta es una urgencia oncológica grave y hay que actuar. Inmediatamente empiezan los síntomas, entonces esas cositas hay que tenerlas en cuenta para el tratamiento como tal. Yo Yo creo no sé que si en una de las preguntas que se hizo en los protocolos de radioterapia, a veces se da la teleterapia y se da braquiterapia. Lo ideal es que cuando quede remanente tumoral, entonces en la valoración los pacientes terminan una primera fase de tratamiento, van a consulta nuevamente, el médico los valora y dice si ese paciente requiere algunas dosis más y si requiere, si está recibiendo, si es una señora de un cáncer de cervix y requiere de braquiterapia, pues la programan para braquiterapia también, que eso es importante de pronto que lo sepan, a veces dan tele y braqui también, ¿no? Eso es otra cosa importante. Y pues yo creo, ingeniero, que si no hay más preguntas, profe Ángela, ¿algo más? no, si no hay más preguntas, pues muchas gracias por la participación. Espero que les haya quedado claro el tema. Igual estamos a disposición de mirar qué mejorar. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias y que pasen una muy buena tarde. Y entonces, en la próxima semana lo que estaremos haciendo es enviar la segunda evaluación que tiene que ver con lo que vieron ustedes el día de ayer con la profesora Esperanza Ayala sobre el tema de la cirugía oncológica y lo que vimos hoy con el tema de la radioterapia con la profesora Ángela. Muchas gracias a todos, que pasen una muy buena tarde. Yo pienso que pueden tener la próxima semana, ahorita yo igual les envío por el WhatsApp abiertas las 2 evaluaciones para que nos pongamos como al día como en estos 3 temitas que son la parte de generalidades de la oncología, radioterapia y quimioterapia, y radioterapia y cirugía oncológica, que son los temas hasta ahora. No sé si hay alguna pregunta más. Y si no, que pasen una muy buena tarde. Lo mismo a todos allá. Pasen buena tarde.